Es decir, muchas veces nosotros desconocemos los beneficios, pero los deberes también y las responsabilidades del pacto, porque el secreto del Señor no nos ha sido revelado. Pero ¿por qué no nos ha sido revelado? No porque no se nos haya enseñado, sino porque está faltando esa comunión íntima en donde Dios revela su pacto. Casa de Fe. Así que vamos a dar inicio a esta enseñanza que en lo personal creo que definitivamente esta enseñanza tiene como fin el que nosotros logremos verdaderamente poner en perspectiva nuestras vidas desde esa dimensión sobrehumana o sobrenatural en la que Dios opera. Muchas veces quedamos muy limitados, como se los decía, a una expresión humana, pero es porque nos está haciendo falta algo verdaderamente importante dentro del proceso, ¿verdad? Y ese importante es algo que todos y cada uno de nosotros de manera individual, pero que repercute en la vida del reino, en la vida de la congregación y del cuerpo, es necesaria. Y por eso esta enseñanza le puse por nombre intimidad que posiciona y transforma. Vamos a darnos cuenta cómo de verdad no puede existir una vida visible, manifiesta, si antes no existe una vida invisible. Es decir, nosotros no podemos ser visiblemente lo que en lo invisible ha sucedido. Entonces es por eso que muchas veces caemos en etapas de vida de frustraciones, incluso de crear opiniones y crear líneas de pensamiento, que lo único que nos produce es un alejamiento del propósito. ¿Por qué? Porque nosotros empezamos a vernos desde una perspectiva limitada. Y desde esa perspectiva limitada, generalmente uno se ve escaso, incapaz de poder ser ese instrumento a través del que Dios produce la gloria de su propósito en esta tierra. Y por eso quisiera que iniciáramos leyendo lo que dice el Salmo 25:14. Lo tenemos en dos versiones. En esta versión dice: los secretos del Señor son para los que le temen, y Él les dará a conocer su pacto. Lo voy a volver a leer. Y dice: los secretos del Señor son para los que le temen, y les dará a conocer su pacto. Los secretos del Señor para los que le temen. En ocasiones nosotros esta palabra temor, por nuestra mentalidad occidental, la asociamos con miedo, ¿verdad? Cuando hablamos de temor, lo primero que se nos viene a nuestro corazón o a nuestros pensamientos es: uy, qué miedo. Pero en realidad la palabra temor está haciendo referencia a una reverencia, es decir, a un respeto, pero también a una honra. En otras palabras, la Escritura nos está diciendo que los secretos del Señor son para los que le honran, para los que le respetan. Y a estos que le honran y a estos que le respetan, Él les dará a conocer su pacto. Vamos a leer la otra versión, por favor. Dice: la comunión íntima del Señor es con los que le temen, le honran, le respetan, y a ellos hará conocer su pacto. Es decir, que los secretos de Dios están íntimamente ligados con la comunión íntima. Y es esta comunión íntima la que produce
esa honra hacia el Señor, y resultado de esa honra, el Señor le dará a conocer su pacto, dice. No es lo mismo que te sea notificado el evangelio del reino de parte de Dios, a que te sea dado a conocer a través de la comunión íntima el evangelio del reino. Yo te puedo impartir, enseñar sobre esto, pero solo la comunión íntima revelará su pacto a tu corazón. Solo la comunión íntima producirá que el secreto de Dios, lo que te estoy diciendo, cobre sentido en tus pensamientos, cobre sentido en tu corazón, cobre sentido en tu alma. Y es aquí donde dice, Él les hará conocer su pacto. Hay un pacto eterno. Y esto es algo que nosotros tenemos que tener muy presente. Hay un pacto eterno, y sobre ese pacto eterno, el Señor, porque es un Dios de orden, ha establecido formas de irlo dando a conocer. Hay un pacto viejo que le dio a conocer el Señor a los antiguos, pero también la Escritura dice que a través de Jesús surge o se da un nuevo pacto, un pacto nuevo. Es decir, muchas veces nosotros desconocemos los beneficios, pero los deberes también y las responsabilidades del pacto, porque el secreto del Señor no nos ha sido revelado. Pero ¿por qué no nos ha sido revelado? No porque no se nos haya enseñado, sino porque está faltando esa comunión íntima aquí en Dios, en donde Dios revela su pacto. Cuando este pacto del Señor es revelado a nuestras vidas y es revelado a nuestros corazones, inevitablemente va a existir una explosión interna en donde nosotros no estaremos restringidos ni limitados a la mínima expresión de Cristo, sino en un desarrollo a una expresión en crecimiento de la máxima expresión de Cristo. Por eso es que a veces nuestra fe es limitada. Por eso nos movemos más por miedo, nos movemos más por temor, por duda, por incertidumbre, inclusive somos seres más sensoriales que espirituales. Si lo siento, lo hago. ¿O no hemos escuchado? Si lo siento, si no lo siento, ¿verdad? Y hay cosas que no necesariamente debes sentir, pero sí debes saber, porque no siempre sentimos hacer algo. Pero cuando estamos sabidos, es porque Dios nos ha dado a conocer los secretos de su pacto eterno. Tú en tu corazón has sido notificada del amor, de la gloria y del pacto que gobierna tu vida. Entonces habrá momentos en que no lo sientas, pero lo sabes, lo conoces. Y porque lo sabes y lo conoces, tú operas en obediencia. Porque este tiempo en el que nosotros estamos establecidos, más que requerir una generación sensorial, el Señor requiere, y esta tierra requiere, una generación espiritual. Por eso es que nos cuesta operar en fe. Ay, no, yo no puedo en este momento reunirme con mi mentor o con mi mentora, o congregarme o participar de esto, porque no tengo. Pero resulta que se te ha olvidado que contienes el tesoro más grande sobre el que se generan todas las cosas, y es la fe. Pero para operar inevitablemente en la fe, necesitamos esa comunión íntima donde nos es revelado el secreto del pacto. Y esto nosotros lo vemos a lo largo de la historia, y quizá no voy a poder mencionar todas las historias, pero vamos a ver lo que dice Segunda de Samuel, segundo libro, este es libro, Segundo de Samuel, capítulo 9, versículo 1. Miren esta versión, dice de la siguiente manera:
el rey David averiguó si alguien de la familia de Saúl a quien pudiera beneficiar en memoria de Jonatán. Y como la familia de Saúl había tenido un administrador que se llamaba Siba, mandaron a llamarlo al administrador. Cuando Siba se presentó ante David, ya como rey, este le preguntó: ¿tú eres Siba? A las órdenes de su majestad, respondió el administrador o el servidor. Y David entonces, en ese momento ya rey, le hace una pregunta: ¿no queda nadie en la familia de Saúl a quien yo pueda beneficiar en el nombre de Dios? Volvió a preguntar el rey: sí, su majestad. Todavía le queda a Jonatán un hijo que está tullido de ambos pies, es decir, tenía malas las dos piernas, ¿verdad? Era alguien parapléjico de alguna manera de sus piernas. No sé si así está bien dicho, pero no tenía un funcionamiento correcto, no podía caminar de ambos pies. Le respondió Siba. Versículo 4: ¿y dónde está? En Lodebar. Vive en casa de Maquir, hijo de Amiel. Entonces el rey David mandó a buscarlo a casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Cuando Melfiboset era el hijo de Jonatán, nieto de Saúl, cuando Melfiboset, que era hijo de Jonatán y nieto de Saúl, estuvo en presencia de David, se inclinó ante el rostro en tierra. ¿Tú eres Melfiboset?, le preguntó David. A las órdenes de su majestad, respondió. No temas, pues en memoria de tu padre Jonatán he decidido beneficiarte. Voy a devolverte todas las tierras que pertenecían a tu abuelo Saúl, y de ahora en adelante te sentarás en mi mesa. Melfiboset se inclinó y dijo: ¿y quién es este siervo suyo para que su majestad se fije en él, si no valgo más que un perro muerto? Pero David llamó a Siba, el administrador de Saúl, y le dijo: todo lo que pertenecía a tu amo Saúl y a su familia se lo entrego a su nieto Mefiboset. Versículo 10 dice: te ordeno que cultives para él la tierra y guardes la cosecha para el sustento de su casa. Que te ayuden tus 15 hijos. Era bastante fructífero este señor Siba. Y tus 20 criados. En cuanto al nieto de tu amo, siempre comerá en mi mesa. Versículo 11: yo estoy para servir a su majestad. Contesta el administrador: haré todo lo que su majestad me mande, respondió Siba. A partir de ese día, Mefiboset se sentó a la mesa de David como uno más de los hijos del rey. Toda la familia de Siba estaba al servicio de Mefiboset, quien tenía un hijo pequeño llamado Micaías. Tullido de ambos pies, Mefiboset vivía en Jerusalén, pues siempre se sentaba en la mesa del rey. Aquí pasa algo curioso, y nosotros podemos ver que la condición de Mefiboset no era buena, ¿verdad? Era mala en todos los aspectos, pero hay que lograr dimensionar qué era lo que pasaba o por qué él estaba así. Resulta que cuando un monarca tomaba el puesto, la posición, dentro de este contexto, el nuevo monarca mandaba a matar a toda la herencia viva del antiguo rey. Entonces Mefiboset quedó lastimado, parapléjico de sus piernas, como resultado de quien lo cuidaba. En el momento en el que se entera que David llega como rey, lo podía buscar y lo podía matar. Entonces ella, con el ánimo de cuidarlo, lo toma, y en el momento en el que está corriendo con él en brazos, el bebé se le cae y el bebé queda en malas condiciones. Y eso nosotros lo podemos ver en 2 de Samuel 4:4. Dice: y Jonatán, hijo de Saúl, tenía un hijo lisiado de los pies. Tenía 5 años de edad. Llegó de Jezreel la noticia de la muerte de Saúl y de Jonatán, y su nodriza lo tomó y huyó. Y mientras iba huyendo apresuradamente, se le cayó el niño y quedó cojo. Su nombre era Mefiboset. Yo no sé si ustedes se dan cuenta, pero cuando Mefiboset llega delante del rey,
Mefiboset se presenta ante David con mucha reverencia, con mucha honra, con mucho respeto, pero cuando David le hace saber que era el heredero, la respuesta de Mefiboset fue considerarse menos que un perro. ¿Y quién es este a quien tú le estás haciendo bien si yo soy menos que un perro? Y recordemos que era el nieto del antiguo rey, hijo de quizá el mejor aliado que David pudo haber tenido. No era genéticamente cualquier persona, pero resultado del contexto en el que él había crecido, él ya había olvidado por completo quién fue su abuelo. Y no solamente quién fue su abuelo, sino quién era él. Tanto así que delante de el rey, él se consideró menos que un perro. Pero esto también tiene una connotación importante espiritual, y es que la Escritura nos enseña que de lo vil y de lo menospreciado el Señor escogió, dice la Escritura, para avergonzar a lo que es desde aquello que en apariencia no es. Es decir, el acontecimiento de David y Mefiboset representaba un acontecimiento profético que no solamente hace referencia a Mefiboset, sino también para este tiempo, para los hijos de Dios, que antes de ser llamados, convocados y notificados de parte de quién o quiénes son, mejor dicho, lo que tienen dentro de sus pensamientos, culturalmente hablando, les hace creer o les hace ver como Mefiboset se vio delante del rey. ¿Cuántas veces nosotros no hemos dicho o hemos pensado o hemos escuchado: yo no soy digno de estar delante del rey? Si soy peor que un perro, a mí nadie me escucha, a mí nadie me ve, a mí nadie me oye. Incluso soy el menor de los hermanos y al que menos atención le pueden prestar en mi entorno familiar. Pero resulta que proféticamente David recordó o preguntó de que de alguna manera sabía que había alguien que tenía un linaje especial. Pero también esto nos hace saber de que David permaneció firme aún después de la muerte de Jonatán, fiel no solamente a Saúl, sino también a Jonatán, con quien él había realizado un pacto. Es decir, que David representaba de alguna manera lo que también Jesús iba a venir a hacer, y era cumplir con su pacto, revelar su rostro a una generación que probablemente nos encontrábamos en la misma condición de Mefiboset, y no me refiero solamente económicamente hablando, sino espiritualmente empobrecida. Porque podemos llegar a tener mucho, pero estar completamente vacíos. Porque si nuestro corazón y nuestra alma no se conecta al propósito que lo crea, por más que tengamos, no tenemos nada. Porque no teniendo propósito, podemos tener todo siendo nadie. Porque aparentemente podríamos ser los dueños del mundo, pero en nuestro corazón desconectado del propósito nos hace falta todo. Porque quien no tiene propósito de existencia, el propósito de Dios, permanece en una condición de estar vacío. Porque por más ocupado que pueda estar, es inoperante o inefectivo en el propósito eterno de Dios. Muchos de nosotros fuimos como Mefiboset, a quienes Dios predestinó
Pero en la forma en la que nos hemos visto, no vemos nada más que toda la pobreza, pero interna de nuestro corazón. La pobreza de nuestros pensamientos, la pobreza de nuestras relaciones, la pobreza de nuestra conciencia probablemente, que nos acusa, que nos señala y que nos dice. Pero que a través del Rey viniendo a esta tierra nos cambia de contexto para hacernos saber de que somos hijos, que podemos ser recreados en Cristo para recibir la herencia espiritual que nos enriquece, nos reposiciona y nos transforma. Pero nosotros también aquí debemos prestar atención de que esto no hubiera sido posible si dentro de David y Jonatán no hubiera existido una comunión íntima que reposicionara completamente el legado de Jonatán, en este caso Mefiboset. Porque es ahí donde David, incluso no siendo rey físicamente, sí ya era rey espiritualmente, y en esa comunión íntima es donde David revela su corazón, revela sus pensamientos y realiza un pacto con Jonatán. Lo que dice el Salmo, la comunión íntima produce que el Señor nos dé a conocer sus secretos y que revele su pacto. No se trata de estar lleno de información, porque si tú contienes información no revelada, tarde o temprano la vas a olvidar y no te va a reposicionar y mucho menos te va a transformar. Porque lo que transforma, porque lo que reposiciona es de que te sea revelado el pacto eterno. Y porque David le dio vigencia a ese pacto con Jonatán, alcanzó inclusive a Mefiboset, y eso lo reubicó, lo reposicionó e inevitablemente lo condujo en un proceso de transformación. ¿O no lo transformó? Si el hombre estaba escondido, estaba oculto, estaba lisiado, estaba básicamente abandonado, estaba huyendo, seguía pensando que lo podían matar, y la relación con David lo reposiciona e inevitablemente produce una transformación. Seguramente seguía siendo el lisiado, pero ahora era el lisiado que era heredero, ya no el lisiado de una cueva, ya no el lisiado abandonado, ya no el lisiado que se creía como perro, sino incluso dice la Escritura que David anuncia de que va a comer a la mesa. ¿Y sabes quiénes comían a la mesa del rey? Solo la gente de más confianza y su familia. Y ahí Mefiboset se mantuvo comiendo. Jonatán y David mantuvieron una comunión estrecha o íntima en donde se reveló el pacto. David no rompió el compromiso con Jonatán, incluso después de muerto. La comunión íntima reposicionó y transformó la vida de Mefiboset. Por eso nosotros podemos ver en Primera de Corintios lo que les mencionaba, capítulo 1, versículo 28. También escogió Dios lo más bajo y despreciado y lo que es nada para anular lo que es. Tú eres un llamado de Dios, tú eres un escogido de Dios. Probablemente todas las cosas, el contexto en donde hemos crecido nos hace creer todo lo contrario. ¿Y cómo podré ser yo un llamado de Dios? ¿Y cómo podría ser yo un predestinado de Dios? Si supieran lo que he vivido, si supieran lo que me ha tocado, si supieran cuánto he huido, si supieran cuánto me he escondido. Pero a ti lo que te reposiciona y lo que empieza a producir transformación en tu vida no es lo bueno ni lo malo que tú hayas hecho, sino que Dios está en función de cumplir su pacto y que Él te predestinó
para que tu corazón esté atento al llamado, a la voz que te convoca. Y por eso es que nosotros necesitamos inevitablemente de estrechar nuestra comunión, nuestra intimidad con el Padre. Porque solo en la comunión y en la intimidad con el Padre vamos a poder ser efectivos en lo que Dios nos llamó y lo que nos mandó a hacer. Porque te darás cuenta que cuando carecemos de esa comunión y esa intimidad, lo primero que brota y sale a luz en medio del contexto difícil es precisamente una excusa similar a la de Mefiboset, aunque no sea exactamente igual. No, si yo no puedo ni hablar, yo no nací para eso, ¿o no fue lo que dijo Mefiboset? Peor que perro, porque solo nos estamos viendo bajo la perspectiva humana o equivocada, y la perspectiva del rey sobre nosotros es lo que dice la Escritura, que llegará el momento en donde nosotros seremos conocidos como Él siempre nos ha conocido. Pero necesitamos de ese proceso transformador. Proféticamente toda esta historia habla de lo que Jesús hizo, restablecer la condición, la posición de cada uno de nosotros a una vida del reino, para anular todo lo que en apariencia nos había maldecido para no poderlo hacer. En apariencia Mefiboset estaba condenado por ser hijo de Jonatán, nieto de Saúl. Pero por la gracia que encontró delante del rey, la condición, el estado de vida, la posición de Mefiboset cambió de maldición a bendición. Yo no sé cuántas cosas probablemente hemos creído, cuántas maldiciones creemos que traemos en la espalda y cuántas cosas nos persiguen. Lo que sí es cierto es que en Cristo nosotros somos reposicionados para dejar toda maldición, para ser constituidos en toda bendición. ¿O no era para Mefiboset eso? Pasar de una vida maldecida, lisiado, que ni siquiera él había provocado porque se le cayó a la persona que lo estaba cuidando, a estar encerrado, encuevado, a encontrar gracia delante del rey, y que el rey lo posicionara, le hiciera saber que era un heredero. Tú y yo somos parte de la herencia de Dios. Hay una herencia espiritual que nos enriquece espiritualmente, que aquellas almas que han permanecido vacías, en soledad, buscando con qué o con quién llenarlas, al ser reconectadas al propósito de su existencia, son sustentadas, son fortalecidas y son direccionadas a una dirección, a un camino de verdad y de vida. Porque lo que necesitamos nosotros es de que Dios, a través de la comunión íntima, revele su pacto, muestre su rostro, nos dé a conocer su corazón, para nosotros dimensionar lo que nosotros nacimos para hacer, el lugar al que el Señor nos llamó para pertenecer, y al lugar al que el Señor nos llamó para participar. El lugar que el Señor destinó para que nosotros participáramos es la mesa, es la familia, son los socios. A los que le recibieron, dice la Escritura, Él les dio la potestad, la autoridad de ser llamados sus socios, sus hijos, sus aliados, su familia. Tú no vas a poder permanecer en sociedad con alguien empresarial, laboral, familiar, matrimonial, si tú no corres con la misma visión. Porque tener dos visiones, ¿qué es? División. De ahí surge la palabra división. Dos visiones.
El Señor hace alianza, les da el poder, nos da la dinamita, el dunamis, el poder espiritual de ser constituidos hijos, socios, porque corremos en la misma visión. Y es a ellos y es a nosotros a quienes Dios entonces nos da la autoridad de poder comer a la mesa, disfrutar los manjares espirituales, disfrutar y poder comer a Cristo, ser nutrido por la palabra viva, por el agua que quita toda sed, por el alimento que quita toda hambre. Por eso es que Jesús en esta tierra decía: y mi voluntad es hacer, y mi alimento es hacer la voluntad del Padre. ¿Por qué? Porque Él se refería a esa mesa espiritual en donde somos sentados después de haber comido solamente tristeza, desesperación, desconsuelo, a poder comer a Cristo y poder ser nutridos por el propósito que nos reconecta al llamado celestial para el que nacimos. Ay, pastor, lo que usted dice, pero mire, yo me miro, sí, probablemente como Mefiboset, pero en Cristo nosotros hemos sido recreados. Yo puedo ver y oro y creo para que puedan ser destruidas esas condiciones mentales que te hacen sujetas a adicciones hasta el día de hoy, y que el Señor, a través del poder dinamita, te da también el dominio de decisión para salir de ellas. Dice la Escritura que el Espíritu de Dios es amor y dominio, poder. Hay dominio de decisión de parte del Espíritu. Ay, no, mire, a mí me cuesta, a todos, pero el Señor nos ha dado el Espíritu dinamita. La explosión controlada del Espíritu para que tus decisiones sean sabias, prudentes, inteligentes, llenas de poder, llenas de fuerza, en función de atender el llamado del Rey. Sí, pueden brotar una serie de pensamientos como Mefiboset: no soy peor que un perro. Soy peor que un perro, pero no ladro, maullo. Son bromas. Pero el Señor a nosotros nos llamó a estar sentados en la mesa, en la familia. Fuimos reposicionados, pero hay algo que a nosotros nos tiene que ser revelado, y es su pacto. Y esto no va a pasar a menos de que se estreche una comunión íntima con el Padre. Nosotros hemos interpretado que la oración es irle a rogar, a rogar, a rogar. El que da la gracia es el Padre, no nuestros ruegos. Esa es una decisión del Rey. Si Mefiboset se aparece y le dice: perdóname, 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 si el Rey decide no otorgarle gracia, lo mata. Pero por eso Mefiboset ni siquiera se acercó a rogarle. Mefiboset fue convocado, llamado por el Rey para otorgarle gracia. Nuestra forma de comunión con el Padre debe cambiar a una relación de poder, donde lo espiritual se plasma en la tierra, porque estamos entendiendo cuál es la visión de vida. No porque le estamos diciendo al Rey qué hacer, sino porque el Rey nos está diciendo qué hacer. Somos completamente efectivos en lo que estamos orando. ¿Por qué? Porque el pacto nos fue revelado. Mefiboset, de estar en una cueva, pasó a ser señor de entrada del administrador, que después lo traiciona, y de 20 criados más, y a comer en la mesa de la familia del Rey. ¿Y qué provocó todo esto? ¿Y desde dónde surge eso? Desde esa comunión íntima, donde el Rey reveló su corazón. Proféticamente, el Señor está revelando su pacto, sus secretos. Aquellos que tienen hambre de conocer su propósito y su voluntad.
Y a estos el Señor los hará completamente efectivos, eficientes, operantes en el desarrollo. Probablemente te han visto como todo menos como Dios te ve. Pero déjame decirte de parte de Dios que si Dios te llamó y te convocó, es porque Dios te está notificando que desde antes de la fundación del mundo Él te predestinó para este tiempo, no importando cuál sea el contexto o la historia de tu vida. Lo que sí es cierto es que nosotros a través de Cristo podemos saber cuál es la historia de Cristo para empezar a ser vivida a partir de este tiempo. Por eso es que nosotros podemos ver incluso en David antes de ser rey, en 1 Samuel 17, versículo 32, dice: y dijo David a Saúl: no desmaye el corazón de ninguno a causa de él, tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Es David hablando. Dijo Saúl a David: no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía tras él y lo hería y lo libraba de su boca, y se llevaban y se levantaba contra mí. Yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Añadió David: Dios, el Señor que me ha librado de las garras del león y de la garra del oso, Él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David: ve, y Dios está contigo. Y nosotros podemos ver en 1 Samuel 16:13, un capítulo antes, que David fue ungido por Samuel. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante el Espíritu de Dios vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Aquí pasa algo importante. Ustedes, si se dan cuenta, el posicionamiento de David en lo material no se da hasta el momento en el que él toma lugar como rey. El posicionamiento de David surge desde lo íntimo. Samuel va y lo unge, pero previo a ser ungido, David se encargaba de cuidar las ovejas del Padre en lo privado. Él estaba en los asuntos de Dios, si lo vemos así. Espiritualmente él estaba en los asuntos de Dios. Y en eso íntimo y en eso privado es donde David es preparado. Posteriormente llega Samuel y lo unge. Y posteriormente a eso, David se presenta ante esta batalla donde estaba Goliat. ¿Y qué sucede? David en ese momento no era el rey delante de los hombres, pero sí delante de Dios. Es decir, espiritualmente Dios ya lo había reubicado a él, lo había posicionado y lo había llevado en un proceso de transformación, tanto así que David quizá no era sin él quizá el rey de los hombres en ese momento, pero sí había sido restablecido, reubicado y reposicionado dentro del cuerpo del reino, si lo vemos de esa manera. Por eso es que cuando a nosotros nos es revelado el secreto, el pacto de Dios, nosotros vamos a ser efectivos en el lugar en el que estamos. Porque muchas veces estamos esperando que se nos dé aquel lugar, hasta que me den voy a ser efectivo. Eso no es cierto. Tú eres efectivo cuando en lo íntimo te es revelada tu posición. Y la de David fue revelada en lo íntimo, tanto así que cuando le tocó pelear contra Goliat, David ni siquiera sentía miedo, porque en lo privado él había sido preparado. Hay desafíos en tu vida que manifestarán la victoria de Dios, no por la posición que tú estás esperando, sino por el posicionamiento de la vida espiritual.
en donde tú estás, tú ya eres efectivo. Por supuesto, posteriormente David llega a ser el rey de los hombres. Pero cuando él llega a ser el rey de los hombres, él lo asume con respeto y con honra, lo toma como un privilegio. Pero él desde antes había sido preparado por Dios para desempeñarse como un rey victorioso. Donde nadie lo veía, en la sombra donde él tenía que pelear, en donde él tenía que enfrentarse a sí mismo, donde él seguramente enfrentaba sus temores, ahí donde él enfrentaba sus miedos, aunque delante del pueblo él se presentara como ese hombre victorioso. Hay una comunión íntima, una relación privada con el Padre, que va a ser la que te notifique y te revista del poder para ejercer el posicionamiento que Dios te ha dado. La vida del Espíritu es activa. Lo visible no es sino el resultado de haberlo dimensionado en lo invisible. Dice la Escritura que el Espíritu de Dios nos da testimonio de que somos hijos de Dios. Pero nosotros no vamos a podernos convertir en testigos a menos de que experimentemos esa relación íntima. No va a ser lo mismo que tú lo hagas a través de tus propias fuerzas, a que tú lo hagas a través de ser un testigo vivo del poder de Dios. Va a haber un respaldo inevitable y visible de que el reino se manifiesta en ti, contigo y a través de ti. Yo no sé cuál puedan ser todas las opiniones, las ideas que nosotros a lo largo del tiempo hemos creído, pero el único camino para poder ser efectivo es ser reposicionado en la vida espiritual íntima. Nosotros podemos ver en la carta a los Romanos 8:16. A veces creemos que porque Dios ya lo hizo todo, nosotros no debemos hacer absolutamente nada. Y ese es un error. Cristo pagó su precio, pero hay un precio que vamos nosotros progresivamente pagando como resultado de que hay áreas en nuestras vidas que se van rindiendo. Por eso dice Romanos 8:16, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. El único que puede a nosotros capacitarnos real y verdaderamente para el desarrollo del llamado espiritual, de ser convocados como reyes y sacerdotes a este reino, es que nosotros mantengamos una comunión que testifique a nuestro espíritu de que lo que nosotros hemos escuchado es verdad. Por eso es que nosotros podemos ver inclusive en Mateo 6:6. Mateo 6:6 dice: mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Esto no quiere decir que Dios esté detrás de una puerta esperando, y si no la abrimos, no, Él no sale y está ahí encerrado y está triste y deprimido porque no abrimos la puerta, sino porque todo lo que hemos visto nos conduce a un lugar en donde solamente a nosotros, a través de una comunión íntima, nos puede ser revelado el rostro del Padre. Nos puede ser revelado el pacto de Dios. Yo puedo decirte todo lo que yo pueda en este lugar, pero tú necesitas que todo lo que yo te estoy diciendo, el Señor lo testifique a tu corazón, porque es la única forma en la que nosotros podemos ser testigos. Ninguno de nosotros puede ser testigo de algo que no ha presenciado. Ninguno. Y si decimos que sí, somos testigos de algo que no hemos presenciado, es porque nos gusta más el chisme. Porque decimos, aquel me dijo que vio y yo os doy fe que... y ni estuve. Pero si algo acontece delante de mí, yo puedo dar testimonio de que lo que estoy diciendo es real. ¿Por qué? Porque estuve presente.
Y para nosotros podernos convertir en testigos, necesitamos estar presentes, reposicionados y transformados a través de esta comunión con el Padre. Hay momentos donde solamente nosotros vamos a poder dimensionar la realidad del Espíritu cuando nos tomemos ese momento y ese tiempo para que el pacto de Dios sea iluminado, revelado a nuestros corazones y nuestros pensamientos. Por eso es que nuestras vidas se dimensiona de una manera poderosísima en función de lo que hemos visto y de lo que nos hemos convertido como testigos. En el versículo 10 entonces viene Jesús y empieza a enseñar la oración del Padre, ¿verdad? Del Padre nuestro que conocemos nosotros. Pero hay un momento donde dice: venga tu reino y hágase tu voluntad. Y hágase tu voluntad, lo que el Señor estaba enseñando es que nosotros a través de la oración nos hiciéramos, naciéramos, nos convirtiéramos a su voluntad. Hágase tu voluntad, es decir, venga tu reino y hágase tu voluntad. Yo me hago a tu voluntad, yo nazco en tu voluntad, yo renazco en tu voluntad. A veces nosotros estamos dentro de la vida espiritual esperando que Dios se haga a nosotros, pero la mayor expresión visible de Dios va a ser cuando nosotros empecemos a hacernos a la vida del reino. Habrán cosas que cambien cuando hay un despertar espiritual, y esto te lo digo con mucha autoridad. Cuando hay ese despertar espiritual en tu corazón y en tus pensamientos, prepárate para ser diferente, para pensar diferente, para decidir diferente, para accionar diferente, para no conformarse como se conforman todos, para no ser como son todos, para ser un inadaptado, para ser un inactualizado, pero para ser alguien que está completamente vigente dentro del propósito de Dios, para poder expresar el amor de Dios a pesar de que podríamos creer en humano que nadie lo merece. Pero la gracia ha sido suficiente, que nos ha sacado y nos ha notificado y nos ha enriquecido de lo que ni siquiera nos imaginábamos que Dios podía notificarnos, hacernos, o de lo que ni siquiera podíamos participar. Cuando despiertas espiritualmente a través de esa comunión revelada en Cristo, también a través de la intimidad, simple y sencillamente empiezas a entender tu rol de vida. Entiendes el porqué y el para qué de muchas cosas. Empiezas a abrir los ojos a un propósito más grande que aquellas cosas que solo te afligen. Empiezas a moverte en una dimensión de fe donde operas activamente, desde un posicionamiento activo, porque hay posicionamientos pasivos, hay dinámicas que son pasivas, como el no hacer. El no hacer ya es una dinámica, como el no decidir ya es una decisión. La vida en el Espíritu es dinámica, porque nos transforma, nos introduce en un proceso de metamorfosis espiritual, donde constantemente nuestros pensamientos están siendo transformados y renovados. Hablar con una persona que ha despertado espiritualmente no es lo mismo que hablar con alguien que permanece dormido. Y no porque no esté pasando probablemente por condiciones adversas, sino porque tiene una perspectiva que no le hace hablar, pensar y ser como es el hombre o la mujer común dentro del sistema. Avanza en una dimensión en donde el pacto le ha sido revelado. Por eso acciona, dimensiona, entiende, habla en fe, vive por la fe. El despertar en su momento de David lo llevó a tener conflictos, sí, porque ese despertar espiritual probablemente te conflictúe con un sistema, pero no para andar amargado y quejándote de todo. Eso no es despertar, eso es estar dormido en una dimensión muy inferior. El rey lo quería matar, sus propios hijos lo querían matar, pero fue fiel. Más en este tiempo en donde vivimos en una generación de infieles.
Estamos en la generación de infieles. Y nadie va a poder ser fiel, nunca nadie, y eso es mentira, si primero no es fiel al diseño que lo crea, lo posiciona y lo transforma. Si no podemos ser fieles al propósito de nuestra existencia, ¿a qué le vamos a poder ser fiel? Si nadie puede dar lo que no tiene. Le dijeron a Pedro, dame dinero, dame el oro, dame. Y le dijo, eso no tengo, pero lo que sí tengo, de eso sí te doy, levántate. El despertar espiritual del apóstol Pedro. ¿Quién era Pedro antes del despertar? ¿Quién fue Pedro después del despertar? La única manera de poder despertar a este eterno propósito lleno de poder y de gloria y tener una visión celestial en medio de la adversidad, de los desafíos, del sistema, de la cultura, de la vida, es de que Dios nos revele su rostro, que Dios revele su pacto. Pero eso va a pasar solo si nosotros permanecemos en una comunión íntima que nos transforma, que nos renueva. A veces ya no tenemos ni siquiera nada que decir de parte de Dios porque ni siquiera hemos dimensionado la vida espiritual. Por eso en Mateo 6:5 viene Jesús y les dice: y no seamos como los hipócritas que solo repiten sin entenderlo, porque aunque lo están diciendo, no están despiertos. No están despiertos, porque el despertar sucede donde nadie nos ve, donde nosotros fuimos formados, donde nosotros quedamos gestantes en el vientre de nuestras madres. No fue en otro lugar, sino en lo privado. Nuestros ojos van a ser abiertos en eso privado. Y con eso termino en Efesios 2:19, en la carta a los Efesios. Y con razón el apóstol Pablo decía esto: ya no sois extranjeros ni advenedizos como Mefiboset, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia. Si somos la familia de Dios, ¿qué nos diferencia de todos? ¿Qué nos hace diferentes si somos exactamente lo mismo? Tiene que haber algo. Y es esa genética, es esa vida, es esa relación, es esa comunión, es esa vida que es abundante. Y si es abundante, siempre tiene una vida dinámica que ofrecer. Y cuando esto pase y este despertar se dé en tu vida, y lo voy a leer, está en Deuteronomio 8:17, tenés la nueva versión internacional, la NBI. Dice: no se te ocurra pensar, esta riqueza es fruto de mi poder y de la fuerza de mis manos. Versículo 18. Recuerda el Señor tu Dios, porque es quien te da el poder para producir esa riqueza. Así ha confirmado hoy el pacto que bajo juramento hizo con tus antepasados. El Señor, cuando nosotros empezamos a despertar a esa comunión, nos posiciona en todas las esferas, desde una riqueza espiritual a una riqueza material. Pero dice la Escritura: ni se te ocurra pensar de que es por méritos propios. Es como pasó con Mefiboset. El rey te mandó a llamar, y es porque él te hizo heredero que tú lo administras. Cuando esto empiece a suceder en la dimensión en la que empiece a pasar, recuerda que tú administras, que no fue tu poder. Ni se te ocurra pensar eso. Es la gracia y es el poder de Dios haciendo y operando en función de su propósito, y por eso te reposicionó. No te adueñes ni siquiera de la gloria que no es tuya, ni de lo que el Señor te confió. Administralo en función de su propósito. Pero para eso necesitas que el pacto te sea revelado, los secretos de Dios te sean conocidos, y vas a entender entonces quién eres.
y en función de lo que tú eres, harás, y harás efectiva y poderosamente. Amén. Casa de Fe.